A veces, en la historia humana, un solo momento, una decisión aparentemente común, se convierte en la chispa que abre caminos eternos. En el antiguo desierto, entre tiendas, pastores y silencios que hablan más fuerte que las voces, hubo un día en que dos hombres miraron en direcciones distintas, y sin saberlo, definieron el destino de naciones enteras. Hoy nos adentraremos en ese instante. Un instante que no solo marcó la vida de Abraham y Lot, sino que sigue resonando en nuestra fe hasta hoy. Dicen que las promesas de Dios no solo se cumplen en los grandes milagros, sino también en las separaciones que duelen, en los caminos que se bifurcan y en las decisiones que parecen pequeñas pero guardan un peso eterno. ¿Qué ocurre cuando Dios usa una separación para dar paso a algo más grande? ¿Qué misterio se esconde detrás de un adiós que abre una puerta a la promesa? Esa es la pregunta que nos acompañará mientras nos acercamos al corazón de esta historia. Cuando Abraham y Lot se miraron por última vez antes de tomar rumbos distintos, quizá ninguno de los dos imaginaba que aquel momento se convertiría en un punto de quiebre espiritual. Pero Dios sí lo sabía. Y en ese silencio donde dos familias se alejaban, el cielo se preparaba para soltar palabras de destino, expansión y herencia. Una promesa que no solo hablaba de tierra, sino de propósito, un propósito que hasta hoy continúa vivo. En este recorrido, descubriremos cómo una decisión aparentemente sencilla definió dos historias completamente distintas, dos pueblos, dos futuros. Y cómo, detrás de la separación, la voz de Dios se levantó con claridad, reafirmando lo que había prometido desde el principio, que aquellos que confían en Él nunca pierden, sino que son guiados paso a paso hacia lo que estaba escrito para ellos. Ahora, con el corazón abierto y la atención puesta en la verdad que esta narrativa guarda, entremos juntos en el capítulo 13 del Génesis, donde una separación humana se convirtió en el escenario perfecto para una promesa divina. Cuando Abraham salió de Egipto junto con su esposa Sarai, con Lot y con todo lo que habían adquirido, las arenas del desierto parecían extenderse ante ellos como un nuevo comienzo. El viaje había sido largo, y sus pasos resonaban entre el viento que soplaba sobre las colinas del Negev. Era un retorno, pero también una elevación. Abraham no volvía igual, regresaba enriquecido, cargado de ganado, plata y oro. Sus manos estaban llenas, pero su corazón aún más, porque cada paso que daba era un recordatorio de la fidelidad de Dios. Lot, su sobrino, también cargaba bendiciones, rebaños numerosos y tiendas abundantes. Ambos eran hombres favorecidos, pero pronto descubrirían que la abundancia también trae decisiones que prueban el alma. Desde el Negev, Abraham siguió avanzando hasta Betel, regresando al lugar donde antes había levantado una tienda, entre Betel y Ai. Allí se encontraba el altar que había levantado al Señor. Era como si el pasado lo llamara, invitándolo a recordar quién lo guiaba realmente. Cuando llegó, su espíritu se inclinó y desde ese altar volvió a invocar el nombre del Señor. Las piedras frías del altar parecían guardar memorias del primer encuentro, y el humo que ascendía era testigo de un corazón que no había cambiado. Abraham seguía siendo un hombre que caminaba por fe, no por vista. Pero la tierra, generosa y amplia, comenzó a mostrar su límite para dos hombres tan prósperos. Los rebaños de Abraham y los de Lot crecían tanto que los pastores de uno y otro empezaron a chocar. El suelo que podía sostener montañas de ganado, no podía sostener dos visiones que empezaban a estirarse en direcciones distintas. Hubo discusiones, y aunque eran solo palabras entre pastores, Abraham sabía que el conflicto podía crecer.
En aquel tiempo, los cananeos y los fereceos habitaban la región, y cualquier división interna podía convertirse en una desventaja. Abraham, un hombre de paz, un líder lleno de sabiduría, entendió que algo debía hacerse antes de que la discordia envenenara la bendición. Entonces Abraham llamó a Lot. No con dureza, sino con la voz firme y suave de alguien que ha aprendido que la unidad vale más que cualquier posesión. Te ruego que no haya contienda entre nosotros, le dijo, porque somos hermanos. Lot levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de su tío, aquel hombre que le había dado hogar, rumbo y protección desde joven. Abraham, en un acto de humildad y grandeza, lo invitó a elegir primero: si tú tomas la izquierda, yo iré a la derecha; si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquella frase, sencilla y aparentemente práctica, era en realidad un acto de fe profundo. Abraham estaba dejando la elección en manos de Dios, confiando en que no importa la tierra que tomara, la promesa le seguiría. Lot observó la región con atención. Sus ojos se posaron sobre el valle del Jordán, un lugar que brillaba como un oasis en medio del paisaje, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto en su verdor. Era un territorio fértil, amplio, lleno de agua y vida. Impulsado por la promesa de prosperidad inmediata, Lot escogió para sí ese valle. Tomó sus tiendas, sus ganados, sus pastores y empezó a moverse hacia el oriente. Abraham lo vio alejarse. Su figura se hacía cada vez más pequeña entre las brumas del valle. No hubo rencor, solo un silencio profundo, uno que marcaba una separación necesaria. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese momento, esa decisión, estaba escribiendo una historia que dividiría pueblos, moralidades y destinos. Lot se instaló cerca de Sodoma, una ciudad próspera en apariencia, pero corrupta en su esencia. Los habitantes de esa región eran gravemente pecadores contra el Señor, y aunque Lot no lo veía aún, su elección lo estaba llevando hacia un camino de pruebas intensas. Mientras tanto, Abraham permaneció en Canaán. La tierra no parecía tan verde como el Jordán, pero estaba impregnada de propósito. Parecía humilde, parecía menor, pero era la tierra donde Dios había decidido hablar. Y entonces, cuando Lot ya no estaba con él, cuando la separación se había consumado, la voz de Dios se levantó sobre Abraham con una claridad celestial. Allí, en la quietud del campo y el sonido suave del viento, el Señor le dijo: «Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre». Era una promesa que no solo abarcaba territorios, sino futuros. Era la confirmación de que la separación no había sido pérdida, sino puerta. Abraham había cedido a Lot el valle visible, pero Dios le entregaba la herencia eterna. El Señor continuó: «Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Quien pueda contar el polvo, podrá contar tu descendencia». Las palabras eran pesadas y ligeras a la vez, como nubes cargadas de luz. Abraham sentía como su espíritu se ensanchaba, como si su corazón se expandiera al ritmo de cada frase. Dios le dijo que se levantara, que recorriera la tierra a lo largo y a lo ancho, porque Él se la daba. Esta era la respuesta profunda al título de tu vídeo. La separación con Lot no fue un final, sino el movimiento necesario que abrió el espacio para la manifestación plena de la promesa. Una decisión humana que definió el nacimiento de un pueblo y el surgimiento de otro completamente distinto. Conmovido por la voz divina, Abraham se movió. Caminó por la tierra como quien pisa un futuro seguro. Se asentó junto a los encinos de Mamré, en Hebrón,
un lugar sagrado por su antigüedad y su misterio. Allí levantó otro altar al Señor. Cada piedra colocada era un testimonio. Dios cumple, Dios guía, Dios transforma separaciones en destinos. Desde ese altar elevado, Abraham contempló la tierra que se abría ante él, una tierra que con el tiempo sería escenario de reyes, profetas, guerras y redenciones. Y mientras el humo del altar subía al cielo, Abraham sabía que la historia que se había escrito ese día no solo era la suya, era la historia del pueblo que estaba destinado a surgir de él. Y así, Génesis 13 se convierte en un capítulo que no solo narra tierras y rebaños, sino decisiones que cambian la historia. Abraham y Lot se separaron, sí, pero esa separación dio paso a la promesa, definió dos caminos, dos pueblos, dos futuros. Uno fundamentado en la fe, otro arrastrado por la apariencia. Un camino que sería luz, y otro que sería prueba. Y mientras uno miraba al Jordán, el otro levantaba altares. El tiempo revelaría cuál de los dos había elegido verdaderamente la mejor parte. Cuando meditamos en Génesis 13, encontramos dos caminos que se abren frente a nosotros, uno guiado por la fe y otro guiado por la vista. Abraham y Lot se enfrentan a una tensión que nace de la prosperidad, no de la escasez. Qué curioso es que, muchas veces, nuestras mayores pruebas no vienen cuando falta algo, sino cuando las bendiciones comienzan a multiplicarse. Allí, donde cualquiera podría dejarse llevar por el orgullo, Abraham elige la paz antes que la contienda, recordándonos que la verdadera madurez espiritual se mide por la disposición a ceder para preservar la unidad. Lot, por su parte, al levantar los ojos vio la llanura del Jordán, verde, fértil y prometedora. Y como tantos de nosotros, se dejó cautivar por lo que brilla a simple vista. No es que eligiera mal por maldad, sino que eligió sin preguntar a Dios. Lot nos habla de esas decisiones que parecen perfectas desde lejos, pero que pueden acercarnos peligrosamente a un lugar donde nuestra fe se vuelve vulnerable, como ocurrió cuando se instaló cerca de Sodoma. Es una advertencia suave pero firme: no todo lo verde es vida, no todo lo bonito es bendición. Abraham, en cambio, no escoge, confía. Y Dios honra esa confianza. Después de que Lot se separa, el Señor invita a Abraham a levantar los ojos, pero esta vez no hacia lo atractivo, sino hacia lo eterno. Dios le muestra una tierra que no depende de ríos visibles, sino de promesas invisibles, un futuro tan amplio como el polvo de la tierra. Es como si el cielo mismo estuviera diciendo: lo que yo te doy, nadie puede quitártelo. La reflexión de este capítulo nos enseña que la fe no compite, no pelea, no exige. La fe espera. La fe cede. La fe confía en que lo que Dios está construyendo es mucho más grande que lo que nuestros ojos pueden calcular. Y también nos recuerda que cuando renunciamos a algo por amor y obediencia, no perdemos, hacemos espacio para que Dios nos muestre su mejor parte. Por eso, Génesis 13 no es solo la historia de dos hombres que se separan, es la historia de cómo una sola decisión puede definir un destino. Lot eligió lo que parecía mejor. Abraham eligió caminar con Dios. Y al final, la historia nos revela que siempre será más seguro caminar con Dios en un desierto, que caminar lejos de Él en una ciudad llena de riquezas. Que esta reflexión nos inspire a mirar más allá de lo que brilla, a escuchar antes de elegir, y a confiar antes de avanzar. Porque cuando nuestros ojos se alinean con la voz de Dios, siempre terminaremos en la tierra que Él nos prometió. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por mostrarnos, a través de la vida de Abraham, que la paz y la humildad siempre abren caminos de bendición. Gracias porque en medio de conflictos y tensiones,
Tú nos enseñas que la mansedumbre vale más que cualquier posesión, y que la verdadera grandeza nace de un corazón dispuesto a ceder antes que herir. Bendito seas por recordarnos que la unidad y el amor importan más que cualquier riqueza terrenal. Gracias, Padre Eterno, porque así como Abraham confió en tu guía sin aferrarse a lo visible, también nos invitas a levantar nuestros ojos más allá de nuestras inquietudes. Te agradezco por mostrarnos que cuando soltamos lo que creemos indispensable, es cuando tú nos entregas una herencia mucho mayor, una tierra espiritual llena de promesas, esperanza y propósito eterno. Gracias, Señor, por enseñarnos que no todas las tierras verdes son caminos de vida, y que las decisiones tomadas solo por lo que los ojos ven pueden acercarnos al peligro, como le ocurrió a Lot. Te agradezco porque en tu palabra nos adviertes, nos guardas y nos llamas a elegir con sabiduría, guiados no por apariencia, sino por tu voz poderosa que nunca falla. Y gracias, Dios fiel, porque así como hablaste a Abraham cuando se quedó solo en la montaña, también hablas a nuestro corazón cuando elegimos la obediencia por encima del impulso. Gracias por las promesas que nos siguen, por la herencia espiritual que nos das, por la tierra amplia que preparas delante de nosotros. Que podamos caminar como Abraham, confiando, adorando y levantando altares a tu nombre, sabiendo que cada paso guiado por ti es un paso hacia la plenitud y la vida eterna. Amén. Dale me gusta, comparte y no olvides suscribirte para mantenerte al día con tu canal El Pan de Cada Día.